Pues sí. Con cada una de estas acciones que había emprendido Manuel Arce, prácticamente ya estaba llevando a Centroamérica al borde de lo que era la guerra total, al borde prácticamente de lo que era pues uno de los mayores enfrentamientos civiles pues en lo que es la historia de Centroamérica. Lo había iniciado en primer lugar derrocando lo que era un gobierno liberal en Guatemala para colocar en el poder lo que era a un miembro de lo que era el clan Aycinena, en este caso Mariano de Aycinena y Piñol. Recordemos de que aquí Arce comienza a enhebrar y comienza junto con el clan Aycinena y Arce, pues comienzan a trabajar en base al objetivo de derrocar los gobiernos liberales centroamericanos para luego ellos hacerse del poder y colocar lo que eran pues los presidentes que tuvieran afín o afinidad a lo que eran sus intereses. O sea, era un plan muy bien elaborado. Y por mucha, esta es una de las cosas que realmente pues que nosotros no hemos visto, porque generalmente solamente se nos enseña que la federación, que fueron los 5 países y hasta ahí nomás, pero no vamos más allá en lo que es el fondo del asunto. Y aquí es donde tenemos que ver también, jóvenes, la razón por la que en sí la federación no logró mantenerse unida. Y estas son las razones por las que la federación no logró mantenerse unida. Todos estos acontecimientos que les he estado mencionando. Entonces, aquí Arce prácticamente ya había llevado a Centroamérica ya al borde del abismo ya. Y esto se recrudeció más cuando en primer lugar Arce envía tropas para invadir Honduras y para invadir El Salvador. Veamos, por ejemplo, aquí. En el caso como El Salvador, por ejemplo, a El Salvador se mandó 2,000 soldados. Se le conoce como Arce era el presidente federal, entonces él tenía la potestad de disponer de lo que era el ejército federal. Entonces Arce manda 2,000 soldados federales con intención de derrocar el gobierno, que en ese tiempo el presidente que estaba era Mariano Prado Vaca. Mariano Prado Vaca pues era el presidente de El Salvador y Arce envía esas tropas para derrocar al gobierno de El Salvador e instalar una persona afín a lo que eran sus intereses. Veamos lo que nos dice el primer parrafito. Vamos a ver, no sé, alguien que quiera leer el primer párrafo. Yo, el primer párrafo. Sí, Mario, vamos a ver, lo escucho. Manuel José Arce había dado inicio a una situación de enorme conflictividad en Centroamérica, no solo en una llegada irregular al poder, sino que también al imponer a un miembro de la familia Aycinena, Mariano de Aycinena y Pinol, como presidente de Guatemala, a través de un golpe de Estado. Con esto se estaban cumpliendo los planes de la familia Aycinena en concentrar el poder absoluto en Centroamérica por cualquier medio posible. Ok, muy bien. Vean aquí yo les hice un esbozo de las situaciones anteriores para que vean pues la relación que había. Ya prácticamente aquí, jóvenes, estábamos ante, vamos a ver, creo que no había notado esta niña que ingresó ahorita. Un segundito. Vamos a ver, Angélica, sí. Con esto, pues la situación comienza a empeorar. Y ya el objetivo de Arce ahora era El Salvador y Honduras. Comenzó con El Salvador. Comenzó con El Salvador cuando el 23 de marzo de 1827 envía tropas para tratar de derrocar a lo que era pues el gobierno de El Salvador, solamente porque como Honduras y El Salvador mostraron su desacuerdo por las acciones que él había llevado a cabo. Y también por el hecho de que Honduras y El Salvador dieron su malestar por el golpe de Estado que habían cometido en Guatemala, especialmente Manuel Arce junto con la familia Aycinena. Ahora, aquí es de ver, jóvenes, que
Cuando las tropas llegan a Salvador, los salvadoreños estuvieron resistiendo lo que era el embate. O sea, era un ejército de 2.000 hombres. Era un ejército mucho mayor que el que envió Arce a Honduras. Lo que pasa es que El Salvador estuvo bien defendido y los salvadoreños resistieron el embate y el ataque de las fuerzas de Arce hasta que llegó Morazán, pero eso va a ser más adelante, cuando Morazán interviene y Morazán le ayuda a los salvadoreños a librarse del ejército de Manuel Arce, pero eso va a ser más adelante. Pues bien, en El Salvador esa era la situación, jóvenes. Teníamos una guerra en donde los salvadoreños estaban siendo invadidos por las tropas de Arce. En Honduras, Manuel Arce viene y manda a lo que era el general José Justo Mía. José Justo Mía, pues era prácticamente pues una de las personas de confianza de Manuel José Arce. Entonces Arce Casi le la, dice, casi la mano derecha. no del todo la mano derecha, porque habían personas más importantes de las que se rodeaba Arce. Justo a mí era, por decirlo así, una persona de segunda categoría. Pues bien, Mía es enviado a Honduras y es enviado con un pelotón de 200 hombres. Le dice, tenés que invadir Honduras y tenés que derrocar el gobierno de Dionisio de Herrera. Entonces, el primer objetivo que tuvo Mía fue tomar el control de las plantas tabacaleras que había en el occidente de Honduras. Ellos entran por el occidente de Honduras. Vean cómo son las cosas. En Honduras, ahí en esa zona, había pues producción y cultivo de tabaco. Entonces, el ejército de Mía, eso fue lo primero que hizo. Tomar esas plantas tabacaleras, controlarlas, para de esa manera hacerse con el control de la producción de eso. El ejército de Mía sigue avanzando. Profe, Hasta una llegar. pregunta. Ajá. ¿No podría dar un spoiler respondiéndome la pregunta que le voy a hacer ahorita? ¿Cómo murió Manuel José Arce, profe? Manuel José Arce murió en la pobreza y solo. Solamente voy a decir eso. Solo y en la pobreza. Y en la pobreza. Lo traicionaron los Aysirena, ¿verdad? Manuel José Arce, solamente un spoiler le voy a dar. Morazán cuando organizó un gran ejército. Esto fue memorable, jóvenes. Fue memorable porque el ejército que organiza Morazán estaba compuesto por indígenas, esclavos, no sé. Por indígenas, exactamente, esclavos, mestizos. Imagínense de que los indígenas los tenía en lo que era la artillería. O sea, era prácticamente el pueblo en su esencia. Nicole, ¿verdad? Voy a anotarla por su participación. Sí. Nicole. Entonces, ¿cuánto era aproximadamente el número de soldados? La cantidad de soldados que Morazán lograba era en base a sus campañas. Por ejemplo, cuando él llega a El Salvador, llegó con 1,400 hombres. Cuando él llega a lo que es, él tuvo otra batalla, que fue la batalla de la Trinidad. Fue la primera batalla del Ejército Aliado Protector de la Ley, que ese fue el nombre que le dio Morazán a su ejército. Ahí fueron con casi 300 hombres. Entonces, Morazán generalmente fue un estratega militar nato. Él no tenía formación militar, pero su enorme capacidad le permitió abatir a lo que eran pues las fuerzas federales que estaban entrenadas y preparadas. Imagínense, jóvenes, que cuando solamente esto les voy a decirles qué es lo que vamos a dar más adelante. Cuando él llega a Guatemala, él derroca al presidente que había puesto a Aycinena. Luego vienen los Aycinenas y los Aycinenas, pues, Guatemala estaba a las puertas de la capital en Guatemala. Y los Aycinenas, pues, junto con las otras familias que los apoyaron, se encerraron en lo que era el palacio de los Aycinenas, en lo que era su palacio, su mansión, pues, se encerraron ahí porque ya prácticamente estaban rodeados ya por las tropas de Morazán. Viene Morazán y Morazán los expulsa a todos, o sea, solamente se fueron con lo que tenían puesto. Ellos escapan y salen de Guatemala. Viene Morazán y lo que hizo entonces fue lo siguiente, comenzar
rematar y expropiar todos los bienes y toda la riqueza que tenían los Aycinenas en venganza. Y comienza a hacer una serie de situaciones que pues fueron de molestia. Luego, más adelante, los Aycinenas regresan de nuevo, pero ya regresan con la ayuda pues de otro hombre que lo vamos a ver con la ayuda de Francisco Ferrera. Pero bien, eso va a ser más adelante, no los quiero confundir, pero creo que con eso Se está poniendo interesante el tema. Pues bien, entonces, vean cómo son las cosas. Cuando Justo Mía, con su ejército, primero agarró y tomó control de las plantas productoras de tabaco hondureñas en lo que era la zona de Copán. Luego Justo Mía comenzó a reagruparse y se estableció por unos días en el occidente. Y ahí comenzó a nutrir más su ejército con las personas pues que estaban molestas con el gobierno de Dionisio de Herrera, los opositores de Herrera. Luego, Justo Mía entonces llega a lo que era Comayagua. Joven, en ese tiempo Comayagua era la capital de Honduras, no era Tegucigalpa. Quien cambia la capital de Comayagua a Tegucigalpa fue pues ya Marco Aurelio Soto. Pues bien, eso va a ser más adelante. Entonces, Justo Mía se asienta en lo que son las afueras de Comayagua. Viene y rodea lo que es toda la ciudad de Comayagua. La rodeó. Recordemos que cuando Morazán se da cuenta de que Justo Mía iba con su ejército con rumbo a Comayagua, Morazán se adelanta y en Guatemala instala lo que es su ejército. Nada más de que en este caso el ejército que tenía Morazán era un ejército pequeño, inferior al que tenía Justo Mía. Pues bien, Morazán se instala en Comayagua con la intención de esperar a Justo Mía. Cuando Justo Mía llega, entonces Justo Mía instala lo que es pues su comando, su pelotón en los alrededores, y lo que hace fue cercar toda la ciudad de Comayagua. Cerca toda la ciudad de Comayagua con la intención de encerrarlos y prácticamente pues de sitiar lo que es la ciudad. Entonces Morazán estuvo resistiendo los ataques de Justo Mía y resistió por 36 días los ataques de lo que era Justo Mía. Vean cuánto tiempo estuvo totalmente sitiada la ciudad de Comayagua. Y Justo Mía atacaba a mansalva. Y pues Morazán, junto con Dionisio de Herrera, que ellos que estaban ahí en Comayagua, pues ellos estaban resistiendo lo que era el asedio de las tropas de Justo Mía. Entonces fue una situación, jóvenes, bastante difícil. Cuando Justo Mía llega a Guatemala, fue específicamente a Comayagua, perdón, fue el 10 de mayo de 1827. El 10 de mayo de 1827. Sin embargo, las tropas de Morazán y de Dionisio de Herrera no lograron resistir, jóvenes. Y ya después de los 36 días, pues, fueron derrotadas. Muchos comentan de que fue una persona que traicionó y que le dio información a Justo Mía, que Justo Mía, pues, aprovechó para de esa manera, pues, darle, pues, el tiro de gracia. Recordemos que como las tropas estaban sitiadas, la ciudad estaba sitiada, no podían recibir suministro, no podían recibir armamento, no podían recibir comida. O sea, era algo Profe, bien ¿y difícil. cómo se dio la guerra civil entre los criollos liberales que acusaron a los criollos aristócratas? Bueno, prácticamente aquí estábamos prácticamente ya en lo que eran las primeras, las primeras nociones o los primeros eh, eh, vistos de lo que era la guerra civil que había, jóvenes. Porque aparte de estos conflictos que les estoy mencionando, se generan muchos conflictos en donde grupos atacaban a otros en represalias por las que Los hacían el criollos a gobierno. los aristócratas los atacaron, ¿verdad? Creyendo de que estaban detrás de todo lo que habían pasado con José Arce, ¿verdad, profe? Sí, bueno, el término aristócrata es un término aplicado a lo que es la nobleza. Aquí en Centroamérica no había nobleza, solamente recordemos de que Arce, jóvenes, como les había explicado anteriormente, Arce lo que quería era derrocar los gobiernos locales
para instalar sus propios gobiernos y de esa manera hacerse de lo que era el control de Centroamérica, de Centroamérica junto con lo que era la familia Aycinena. Recordemos que Honduras, cuando Arce derroca al gobierno de Guatemala, Honduras, Dionisio de Herrera manifestó su malestar. Y lo que recibió Dionisio de Herrera, que en primer lugar, pues hubo una intentona cuando lo intentaron matar en su casa, cuando un grupo de hombres pues comenzaron a disparar a mansalva en contra de la casa de Dionisio de Herrera. Gracias a Dios que él pues no resultó muerto ni su familia. Pues bien, esa fue prácticamente los primeros indicios de las cosas que se estaban preparándose, jóvenes. Bien, continuando, vean cómo son las cosas, jóvenes. 36 días estuvo Morazán resistiendo en Comayagua, o sea, defendiéndola del asedio de las tropas de Mía. Recordemos que Mía tenía la ventaja que como estaba fuera, él pues recibía suministros, él recibía armamento, o sea, él tenía una fuente constante. Mientras que dentro de Comayagua, como Comayagua estaba cerrada, porque alrededor de toda la ciudad estaban ubicados las columnas militares de Mía. Sin embargo, llegaron a un punto donde ya no pudieron resistir ya. Y pues Mía logró entrar a Comayagua y captura a Dionisio de Herrera. Capturó a Dionisio de Herrera, lo encarceló y fue enviado preso a Guatemala. Dionisio de Herrera fue enviado preso a Guatemala, allá estuvo por casi 2 años preso en Guatemala. Sin embargo, Morazán logra escapar del cerco de Mía, logra escapar y sale con rumbo a Tegucigalpa. Pero Morazán lo que quería era buscar apoyo, buscar refuerzos para luego regresar de nuevo a Comayagua y comenzar pues a darle la batalla justo a Mía. Pues bien, entonces cuando Morazán sale de Comayagua, él logra escapar. Entonces Mía ahí se instala en Comayagua y Mía se autoproclama ahora presidente de Honduras. Vean cómo son las cosas. Una vez que Mía ya había tomado la capital de Honduras, vino él y que ya había encarcelado a Dionisio de Herrera. Entonces él había un vacío de poder. Entonces vino él y dijo, bueno, me voy a instalar como presidente de Honduras. En la historia, si ustedes se fijan, justo Mía es el segundo presidente de Honduras, pero de facto. Presidente de facto. Entonces, Mía estuvo por unos meses ahí en la presidencia de Honduras. Eso terminó hasta Profe, cuando... Ajá. los Aycinena y Arce fueron expulsados en 1829, ¿verdad? Fueron expulsados posteriormente por Morazán, pero cuando fueron expulsados es cuando Morazán comenzó a organizar el ejército aliado protector de la ley con la intención de expulsarlo. Entonces, vean el escenario que se nos está colocando acá. Teníamos 2 países que estaban siendo atacados. Honduras había sido vencida. Las tropas de Mía habían quedado pues victoriosas y Mía se había instalado como presidente. Ya Manuel Arce ya tenía otro presidente a su favor ya. O sea, ya tenían, en Guatemala tenía a uno de los Aycinenas y ya en Honduras tenía pues a otro lacayo que iba pues a responder a sus intereses. El Salvador seguía resistiendo todavía. En El Salvador, a pesar de que eran 2,000 hombres, pues esos 2,000 hombres pues no habían logrado todavía hacerse del control total del Salvador. El Salvador sí les dio la batalla, jóvenes. Me imagino que en El Salvador tuvieron la ventaja de que en El Salvador había pues mayor cantidad de población. Era un lugar, era una zona más poblada, había mayor cantidad de personas pues que estuvieron dispuestas a defender lo que era pues el país. Y la diferencia es que Mía rodeó la capital. O sea, se quedaron prácticamente sin la posibilidad Comayagua de pedir suministros o auxilio. Entonces, fue una situación muy compleja. Y a partir ya con todos estos escenarios que les estoy planteando, jóvenes, ya se desencadena ya la guerra civil ya. Muchas otras ciudades en apoyo comienzan a luchar contra las tropas. O sea, fue una situación de una complejidad enorme, jóvenes. Y fue muy conflictiva. Aquí tengo lo que son, muchachos y muchachas, lo que es una foto de justo Mía. Ahí está, ¿eh?
Él es Justo Mía, él fue la persona que que llegó. Ah, otro dato que se me olvidó mencionarles. Cuando Justo Mía llegó, jóvenes, incendió gran parte de Comayagua. La incendió y saqueó lo que era Comayagua también. O sea, él y sus tropas saquearon. Y lo paradójico es de que él después se instala como presidente de Honduras. Entonces, no le bastó con haber sitiado y con haber vencido a las tropas de Morazán, sino que, O sea que robó, destruyó y se exactamente, quería postular a presidente de paso. bueno, se quedó como presidente porque él fue presidente de facto. O sea, hizo y deshizo. Hizo Esta algo es, así como lo de Fidel Castro, profe. esta es la gente y este es el tipo de gente al que tenía a su servicio lo que era Manuel Arce. Vean aquí lo que tengo una pequeña leyenda aquí arriba de Justo Mía. El general Justo Mía fue enviado a Honduras por órdenes de Manuel Arce con el objetivo de derrocar al gobierno liberal de Dionisio de Herrera y autoproclamarse jefe de Estado de Honduras con un sangriento golpe de Estado. Justo Mía fue presidente de facto por un periodo de 7 meses. O sea, después de que venció las tropas de Morazán, después de que tomó Comayagua y él se instaló como presidente. Entonces, aquí tenemos ya los dos escenarios. Entonces, habíamos dicho de que Morazán había ido a Tegucigalpa a buscar apoyo. Morazán logra llegar a Tegucigalpa. Y ahí Morazán entonces comienza a reagrupar y a reorganizarse para volver a buscar apoyo, para de esa manera regresar a Comayagua y quitar y derrocar lo que eran las tropas de Justo Mía que estaban pues asentadas en Comayagua. Vean lo que nos dice acá el primer parrafito. Las tropas de Francisco Morazán que defendieron Comayagua habían sido vencidas por el ejército de José Justo Mía. A pesar de ello, Morazán logra escapar con rumbo a Tegucigalpa para conseguir más refuerzos, logrando reunir 300 soldados. Ahora, aquí es donde viene algo. Aquí Morazán de nuevo tuvo otra derrota, jóvenes. Morazán en Tegucigalpa pues consigue sus hombres, consigue 300 soldados. Y cuando Morazán iba de nuevo a Comayagua, en el trayecto, Justo Mía se da cuenta de que Morazán iba con otro pelotón en busca de él en Comayagua. Entonces Justo Mía se le adelanta e intercepta lo que es el ejército de Morazán en el camino. Entonces ahí se da otra batalla, Sin embargo, Morazán logró vencer ese pelotón que le mandó Justo Mía. Ya eso fue ya el 29 de mayo de 1827. Pero Morazán había recibido bastantes bajas. Entonces, Morazán, a pesar de que había ganado, que le había ganado al ejército, al pelotón que había mandado Justo Mía, cuando Morazán iba camino a Comayagua, Morazán no decide continuar a Comayagua porque él sabía que con la cantidad de hombres que tenía, a pesar de que había ganado, con la cantidad de hombres que tenía no iba a ser suficiente para hacerle frente a las tropas de Mía que estaban en Comayagua. Entonces, inteligentemente Morazán vuelve a regresar a Tegucigalpa y se replega para buscar más apoyo y para conseguir pues lo que son más refuerzos. Entonces, en esas situaciones, jóvenes, Morazán, como él andaba, porque él necesitaba soldados, necesitaba personas que estuvieran junto con él para luchar y sacar y liberar a Honduras, porque ese fue el primer objetivo de él, liberar a Honduras. Entonces viene Morazán y Morazán sale de Tegucigalpa y va con dirección a Choluteca y Ojojona. En esas zonas él logra conseguir apoyo y reúne unas cuantas fuerzas. Hubieron muchas personas que, vamos a ver, Carlos Martínez. Vamos a anotarlo. Ya estaba anotado ya. Ajá. Morazán intentaba evitar o quitar el golpe de Estado que se estaba provocando en Comayagua. Exactamente. Intentaba volver a dejar como los había dejado a los Aycinenas.
Entonces, exactamente, lo que Morazán quería, jóvenes, es que Morazán en primer lugar quería que se respetase la ley. La ley establecía de que ser el gobierno de Dionisio de Herrera, pues era el gobierno que estaba en funciones. Por consiguiente, Manuel Arce no tenía la potestad de decir, de quitar del poder a otro presidente de Centroamérica. Eso era totalmente ilegal. Manuel Arce ya estaba, jóvenes, actuando ya como un psicópata. Ya, ¿por qué? Porque ya ellos estaban en un punto ya donde del no retorno. Ellos sabían de que ya si aflojaban el puño, pues iban a perder todo lo que tenían. Y pues, dígame, Ramón. Se le subió el poder a la Bueno, cabeza. básicamente Manuel Arce se llama. Sí. En cuestiones ahorita, actualmente es como, actualmente es como que a Manuel Arce, o sea, o en estos tiempos se le consideraría ahí como un dictador. Prácticamente fue un dictador. Bueno, ya lo menciona la historia, las acciones de él fueron dictatoriales, porque él actuaba así también, jóvenes, porque detrás de él estaban los Aycinena, o sea, estaba el poder económico. Así. O sea, él tenía ese respaldo, él no iba a actuar solo. Y él jamás o sea, todas estas situaciones que él estaba haciendo, jóvenes, no hubiesen pasado si él hubiese estado solo en ello. Recordemos de que aquí se necesita también que se necesita apoyo económico y militar. Y pues los Aycinenas eran esa fuente de apoyo en la cual Arce se recostaba. Así de Profe, sencillo. no lo veo un Profe, poco parecido a la época de Fidel Castro, profe. Es que en lo único que se parece es que el tipo, tras que se mete en la presidencia, se quiere quedar ahí de manera violenta y así, sin pensar en los demás. Sí, recordemos que en el caso de Cuba, jóvenes, en el caso de Cuba tenemos que remontarnos más atrás, en el antes de Fidel Castro también. Recordemos que Cuba también era gobernada por un dictador, se llamaba Fulgencio Batista. Fulgencio Batista fue un dictador que gobernó Cuba por muchos años. profe, Y Fulgencio Batista fue un hombre que prácticamente pues había convertido a Cuba en lo que era pues la isla de la corrupción. Dígame, Juan David. a Manuel José Arce como que se le subió el poder a la cabeza. Prácticamente sí. Entonces, en el caso de Cuba, bueno, ese sería otro tema de discusión porque también se tiene que analizar, jóvenes, el contexto. La llegada de Fidel Castro, por ejemplo, al poder, Fidel Castro derroca a Fulgencio Batista y se hace lo que fue la Revolución Cubana. Sin embargo, esta es otra de las cuestiones también en el hecho de que pues se rompe, no hay alternabilidad en el poder. Ellos pues bueno, él se queda como gobernante pues por prácticamente pues indefinidamente hasta que después le cede el poder a su hermano que fue Raúl Castro, y luego Raúl Castro cede y ya se comienza a darse lo que es un proceso de apertura, pero bien, y ese es otro tema aparte. En el caso entonces, jóvenes, aquí, Morazán, como les dije yo, eh, como él había, bueno, otra vez me apareció el anuncio aquí. Morazán había salido de Tegucigalpa, como les decía, hacia la zona sur y había salido con la intención de, pues, de buscar apoyo. Y pues en Choluteca y Ojojona logra juntar tropas. Sin embargo, no eran suficientes. Entonces Morazán se va a Nicaragua. Y en Nicaragua, el gobierno de Nicaragua le brinda a Morazán un pelotón de 135 hombres y lo que era también bastante armamento y lo que eran suministros. De igual forma también Morazán va a El Salvador y en El Salvador también reúne una cantidad importante de tropas. Entonces aquí tenemos jóvenes que Morazán logró conseguir apoyo para formar lo que era otro ejército, tanto de Nicaragua como de la zona sur y como de El Salvador. Entonces Morazán regresa de nuevo a la zona sur, específicamente a lo que a lo que se le conoce como Sabana Grande. Y ahí junta a lo que es todo su ejército. En total logró conseguir 250 hombres.
Esa fue la cantidad que logró conseguir Morazán. 250 hombres. Permítame, vamos a ver. Un segundito. Permítame. Hoy sí. Profe. Profe. Hola, es que estaba atendiendo una llamada de emergencia. Dígame, Juan David, me escucho. En el marco teórico, profe, del informe, ¿se le puede poner cuántas páginas querramos o hay un límite? Lo que ustedes quieran. Ok. Lo que ustedes quieran. Ahí tienen la libertad de hacerlo. Profe, Ajá. ¿cómo sé en qué grupo ahí en el informe? No es individual, hijo. El informe es individual. No es en grupo. Es individual. ¿Hasta cuándo se presenta? Ahí en la rúbrica está la fecha límite, que es creo que el 30 de este mes. Ok. Yo voy a mandar, bueno, déjeme ver. Ya a partir de la otra semana voy a habilitar el enlace para que ahí lo adjunten. No me lo van a enviar al WhatsApp mío. En la rúbrica, bueno, cuando les expliqué en la discusión de la rúbrica, yo les expliqué de cómo el mecanismo que vamos a utilizar para que me pudieran enviar lo que era el informe. Profe, el de cívica no es para el 30 y el de sociales creo que para, no Sí, recuerdo bien, los dos son para la misma fecha. para el 30. Sí. Los dos son para la misma fecha. Ok, continuamos. Entonces, jóvenes, Morazán en sus intentos por tratar de buscar apoyo, jóvenes, Morazán reúne ya un ejército de 250 hombres y pues él se asienta y se queda temporalmente organizándose en lo que era Sabana Grande. O sea, hoy se le conoce como Sabana Grande. Y a ese ejército, jóvenes, lo nombra como Ejército Aliado Protector de la Ley. Entonces, ya con esto, Morazán lo que quería en primer lugar era derrocar a Justo Mía, sacarlo del poder, porque Justo Mía estaba prácticamente ilegalmente como presidente de Honduras. Una cuestión que vuelvo a repetir que vale la pena mencionar que aquí, en este ejército que organizó Morazán, en lo que era el Ejército Aliado Protector de la Ley, jóvenes, era un ejército heterogéneo. Heterogéneo es decir, de que había de todo. Había esclavos, había indígenas, había mestizos, habían pues todo tipo de personas, por decirlo así, pues prácticamente los sectores marginados de la sociedad. Y en pocas palabras, pues el pueblo en general. Y Morazán tuvo la suerte porque en Nicaragua, cuando él fue a Nicaragua, pues el gobierno de Nicaragua le brindó apoyo. Y aparte de brindarle un pelotón de 135 hombres, le brindó también armamento, pertrechos, municiones, o sea, para que Morazán pues estuviera pues preparado para poder comenzar a liderar la batalla. En ese momento, entonces,
Justo Mía se da cuenta que Morazán está en el sur del país y Justo Mía se da cuenta que Morazán tiene un ejército y que está organizándose para atacarlo. Entonces Justo Mía sale de Comayagua y va prácticamente pues con rumbo a Sabana Grande. Entonces Justo Mía envía 400 soldados a la zona donde Morazán estaba. Entonces, cuando Justo Mía logra llegar, o sea, las tropas de Mía logran llegar donde estaban las tropas de Morazán. Las dos tropas se avistaron, pues como recordemos que era una zona donde pues hay bastante visibilidad. Morazán avista las tropas de Justo Mía y también Mía avista las tropas de Morazán. Y a eso de las 9 de la mañana, el 11 de noviembre de 1827, los dos ejércitos se enfrentan. Fue una batalla épica, duró más de 5 horas. Pero vean cómo fue la estrategia de Morazán acá. Morazán lo que hizo, que cuando avistó las tropas de Justo Mía, Morazán comienza a moverse y ataca, o sea, flanquea lo que son las tropas de Mía. Cuando hablo de que las flanquea, es decir, las ataca por el lado izquierdo y el lado derecho. Eso toma por sorpresa a las tropas de Mía. Y en esa situación, pues, le generó una ventaja a Morazán. Pues lo que era el factor. Morazán había dividido su ejército. Un grupo estaba, como quien dice, visible, aparentemente en una posición fija, pero había otro pelotón que estaba en dirección a las tropas de Mía, pero lo iba a atacarlo por los lados. O sea, un ingenioso movimiento de pinza, como militarmente se le conoce. El combate duró más de 5 horas, jóvenes. Duró 5 horas, fue un combate violento. Realmente que la batalla fue épica. Y por eso se le conoce como la batalla de la Trinidad. Por eso se le conoce como la batalla de la Trinidad. Morazán sale victorioso de esa batalla. Logra vencer lo que son pues las tropas de Justo Mía. Las logra vencer. Justo Mía escapa del campo de batalla. Justo Mía escapó. Y Morazán, ya con la victoria de la que se había hecho, entonces Morazán, sin perder tiempo, encamina sus tropas hacia lo que es Comayagua. Y él pues logra vencer lo que eran los últimos remanentes de las tropas de Mía que habían quedado en Comayagua. Recordemos de que Mía había enviado prácticamente la mayor cantidad de su ejército a donde Morazán estaba en el sur, en Sabana Grande, para pelear lo que fue la batalla de la Trinidad. Entonces Justo Mía logra escapar del campo de batalla, pues había sido ya derrotado. Y Morazán, pues al llegar a Comayagua, elimina el último reducto de las tropas de Mía y logra liberar Honduras. De esa manera, esta fue la primera batalla de lo que es el ejército aliado protector de la ley. Esa fue la primera batalla, jóvenes. Y prácticamente con esta batalla, Morazán prácticamente comienza a